Mozart y el dinero. ¿Cuántas veces hemos escuchado que, como muchos artistas, Mozart muere y deja a su familia en la pobreza? Cosa cierta. ¿Cuántas veces hemos escuchado que, que estaba agobiado por las deudas? Que era cierto, como tantos otros artistas. Pero lo que no se suele comentar eh, es que Mozart fue un exitosísimo músico en su época. No tanto con el prestigio, porque el prestigio dependía mucho de las autoridades políticas, de las monarquías y de los papas. Y obviamente su carácter irreverente no era cómodo para aquellos. Así que efectivamente ese prestigio solemne, noble, nunca le llegó a Mozart, o le llegó más bien cuando era niño y recorría los salones de Europa actuando y mostrando las habilidades de este niño superdotado. Y no, eso no ocurrió, sin embargo, en su adultez. En su adultez recordemos que es relativa porque muere bastante joven dentro de todo. No ocurrió desde que se independiza, desde que se casa, desde que se va de, de su ciudad natal y se avecina en Viena. Eh, Recordemos que él es una persona formada directamente por su padre, un hombre cultísimo, un gran músico, un gran pedagogo. Varias de las técnicas, de los métodos de aprendizaje del violín derivan de Leopold Mozart. Eh, un tipo brillante, cultísimo, 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 que envolvió a sus hijos en un nivel de cultura mucho mejor que cualquier colegio. Para todos los que critican que no lo haya llevado al colegio, la verdad es que la educación que recibió era extraordinaria, él y su hermana, ambos. Pero finalmente Mozart se independiza, se va a Viena, no quiere tener nada que ver con las autoridades que no respetan adecuadamente. Los músicos no eran muy importantes, por entonces comían con la servidumbre. Eso le molestaba muchísimo a Mozart, que tenía una visión mucho más aristocrática de la música y de su relevancia y del peso de su talento. eh, y que entonces exigía ese trato que no se lo dispensaban naturalmente. Y sentía que estaba viviendo una cierta pobreza relativa cuando seguía los edictos de su padre. Se va a Viena y en Viena eh, va a hacer, va a tener una vida bastante disipada. Era amante de la comida hasta el cansancio, gran gourmet, gran admirador de los platos más sofisticados, lo amaba, comía un montón en restaurantes y gastaba un montón en aquello. Fanático de la ropa, andaba a hacer unos trajes carísimos con unas telas extraordinarias, fanático de ciertos colores, una cosa también increíble. Fanático del juego, otro deporte de alto costo, fanático del juego, lleno de deudas por juego, lleno, lleno, lleno. Eh, y y además fanático de sus propias convicciones, de no aceptar, no aceptar los remilgos de algún millonario, de que cuando él iba a tocar, interpretar en algún evento, en alguna actividad, el piano, él llevaba su piano al lugar, lo que significaba pagar el traslado del piano a cada lugar. Todo era así. Si había piano en el lugar, él no tocaba con ese piano, él llevaba su piano, todo era así. Así era Mozart. Eh, Motivo por el cual gastaba muchísimo y ganaba muchísimo porque tenía de alumno al mundo social más rico de Viena. Eh, y por tanto, cobraba en forma y cobraba bastante bien y además eso le permitía una vida social muy activa, iba a hacer clases
a sus estudiantes, la mayor parte muchachas, y luego se quedaba a comer con la familia, tenía un gran conocimiento de toda la sociedad vienesa. Así que ganaba muchísimo, muchísimo. Se calcula que para dinero actual, 15, 20 mil dólares mensuales, una cosa bien sorprendente, bien sorprendente. Por lo tanto, no vivió como pobre. No, no, eso no es, pero sí murió como pobre. Sí murió como pobre porque al terminar sus días, tempranamente, como contamos, al terminar sus días, eh, Mozart estaba pasando por aprietos económicos, estaba con muchas deudas, no estaba siendo capaz de sufragar aquello, eh, está muy urgido por recibir dinero de esta obra del Requiem que le están encargando, el misterioso Requiem que es el que abrió la puerta a las especulaciones respecto a un posible asesinato y eventualmente todo un plan, eh, una maniobra, eventualmente. De lo cual no hay mucho antecedente en todo caso. La situación es extraña, pero aparte de eso no hay más que eso de momento, de los antecedentes que hay. Y hay mucho antecedente, se ha recopilado mucho al respecto, ustedes comprenderán, es Mozart. Eh, bueno, entonces, él además no se había inscrito nunca en el sindicato de músicos, que había un sindicato de músicos que les permitía tener una pequeña pensión a las viudas en caso de que murieran. Nunca se había inscrito ahí. Bueno, como no se inscribió, entonces la viuda no quedó con nada. Y literalmente entonces ella, su esposa, queda en una condición muy lamentable en términos de su situación económica. Así es que la historia es cierta y es falsa. Mozart sí murió en la pobreza, eh, no tenían cómo pagar una tumba en forma, efectivamente lo entierran eh, en en una fosa común y obviamente ese cráneo que anda dando vuelta en el Instituto Mozarteum de que supuestamente es la cabeza de Mozart, que alguna vez a alguien se le ocurrió en el siglo XIX empezar a moverla y decir que era primero la regalan, después se transforma en un bien de consumo suntuario importante, pero bueno, eso no tiene ningún fundamento, hasta el momento no hay ninguna demostración, se han hecho esfuerzos genéticos de entender, de ver, de trazar la línea, no se ha encontrado nada, todavía podría ser, porque no está Mozart, no hay con qué comparar de Mozart y de sus padres, de su padre y su madre, tampoco hay restos, por distintas razones, los cementerios después pasaron a ser lugares de construcciones, o sea, todo es más complicado. Pero a los parientes que se le ha hecho los exámenes señalan que de momento no, de momento no. Lo cierto es que Mozart entonces eh, vivió como, como un rico y murió como un pobre. Eh, y hace real esta historia de los artistas bohemios, donde la riqueza y la pobreza no parecen tener un lugar como conceptos para poder entenderlos. Más allá de eso, su esposa y su familia estaban muy molestos cuando él muere por su descuidada salud, que es la que procura su muerte, todo indica, por por su dejación total respecto a la vida económica y por su falta de tino eh, al respecto. De hecho, cuando él muere, su esposa está recién arribando a a la ciudad porque se ha ido molesta en los días anteriores por la conducta de Mozart, por su falta de cuidado. Estaba con una neumonía, en fin. Hay mucho que contar, hay muchas historias que se cruzan, así que, pero lo importante es que es esta historia de Mozart y el dinero, que no deja de ser una historia interesante.